vamos a visitar la zona conocida como Sobremonte. Esta zona incluye los pueblos de Aso, Betés y Llosa. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less. Y empezamos por la localidad de Aso. Brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed. La iglesia de Aso está dedicada a San Juan Bautista y data del siglo XVII. Y llegamos a Betés. Estos pueblos no son muy conocidos turísticamente hablando, por eso son pueblos muy tranquilos. En estos pueblos se vive principalmente de la agricultura y la ganadería. Están rodeados de bosques y pastizales de alta montaña y son el lugar idóneo para la fotografía nocturna de Vía Láctea, Star Trails por su baja contaminación lumínica. Si lo que necesitas es relax, no dudes en venir a conocer cualquiera de estos 3 pueblos. Desde Betés hay unas bonitas vistas sobre la entrada del valle. Y muy cerca de Betés encontramos la ermita de Santa Orosia. Aunque es un sencillo edificio de planta rectangular, es un agradable paseo desde Betés. till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Ayy, he want the little mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever. Ayy, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it open, rainforest if you pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball. Llosa es el último pueblo de los 3 que visitamos por la mañana. Es el que mejores vistas tiene sobre el barranco de Aras. Por la tarde seguimos con Sandiniés, que aunque ya lo conocíamos, hacía muchos años que no habíamos estado y nos ha sorprendido gratamente. Su nombre se cree que proviene de Saint-Denis. Está situado a 1294 metros de altitud y para llegar a él hay que atravesar la localidad de Tramacastilla de Tena. A la entrada del pueblo tenéis que tomar el camino que va a la derecha para ir al parking que está habilitado, ya que si seguís recto, además de muy estrecho, casi no hay plazas en el pueblo para aparcar. Desde el mirador podemos ver
ver los embalses de Búbal y Lanuza y las localidades de Escarrilla, El Puello y Panticosa. Hola. Hola chicos, estamos en el Mirador de las Heras en Sandiniés. Una visita totalmente recomendable. El pueblo es súper chulo, está todo lleno de macetas de colores. En el Pirineo también hubo muchos búnkeres para observación, eran unos puntos bastante estratégicos para ver por dónde venían las tropas enemigas. Y aunque no sea tan famoso como muchos que salen en Instagram y en redes, este sí que es uno de los mejores bancos del mundo. Recorriendo el pueblo podemos observar calles embellecidas con flores y casas con importantes escudos y portaladas. Nos está encantando Sandiniés. Y nos despedimos de Sandiniés para poner rumbo a Hoz de Jaca. Ahora estamos pasando por Tramacastilla de Tena. También este pueblo es muy bonito, pero es más complicado para circular por él. Después de atravesar el túnel y pasar la presa de Búbal, llegamos a Hoz de Jaca, localidad famosa por su mirador suspendido sobre el embalse de Búbal, su tirolina de más de 950 metros y ahora está a punto de inaugurarse su columpio extremo. Desde el mirador las vistas son impresionantes, pero no menos impresionante es mirar hacia abajo en la estructura metálica que lo conforma. Aquí podemos ver los trabajos de instalación del columpio extremo. Será un impresionante salto al vacío. Está junto al mirador y al inicio de la tirolina, que por cierto es la única adaptada para personas con alguna discapacidad. Como siempre, os dejamos con algunas de las fotos de este día. Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!